Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Dónde estás? Les saludo en el amor del Señor. Un placer estar una vez más frente a ustedes, en donde quiera que estén. Bueno, hoy día estamos con una nueva invitada a nuestro programa para poder compartir su testimonio, para que nos pueda contar su vida en la relación con el Señor y que podamos compartirlo con ustedes, con todos los que están ahí al otro lado, viendo y escuchando, ¿cierto? Así que comenzamos un nuevo capítulo, ¿ya? No se lo pierdan. Y nuestra invitada de hoy, Maite Araceli Vargas Donoso. Así es. Hola. Salude, Maite. Hola a todos los que están viendo. Soy Maite Vargas, hija del Señor. Tengo 23 años, ya pronto de los 24. Y, y eso, no sé. ¿Sí? 23, pronto a cumplir 24. Pronto, Maite, pronto. bueno, ya. Vamos a empezar al tiro, a meternos en tierra derecha de una. Eh, Coméntanos, ¿desde qué edad tú crees que conociste al Señor o que el Señor te salvó? Entendiendo el camino en la fe que llevamos, ¿cierto? Porque muchas veces a nosotros nos pueden llevar a la iglesia, podemos ser parte de la iglesia, pero sin embargo todavía no conocemos a Dios. En tu caso, ¿desde cuándo partió? ¿O desde cuándo tú crees que conociste a Dios? Yo creo que eso fue un proceso muy largo, de aproximadamente 14 años. ¿Ya? Desde que mi abuelita me llevaba de los 2 años a la iglesia hasta aquel momento que yo decidí decir, Señor, te acepto en mi vida, te necesito en mi vida y te acepto en ella, y eso fue a los 16, si no me equivoco, 16 años, A los 16, 16. 17 años por ahí. Ya. Entonces podríamos decir que de los 16, 17 años tú recibiste al Señor en tu corazón. Así es. ¿Y qué fue la gatillante? Bueno, lo decía, el deseo de necesitar, pero producto de qué era esta necesidad. Sí, el gatillante como tal fue el haber sido consciente de que al final era una pecadora y necesitaba un salvador. Eh, Desde pequeña siempre fui como una niña tranquila, entonces como que nunca me recalcaron, o si tenía como algún error siempre era como, Superficial. como que, claro, lo dejaban pasar todo el mundo. Pero bueno, hubo un momento que me acuerdo que, incluso me acuerdo de haber estado en la iglesia en una prédica, y yo haber dicho así como, necesito al Señor. O sea, he pecado contra Dios y necesito un Salvador. No estoy bien. Empezó a hacer su trabajo la palabra. Exacto. Y ahí fue, ya necesito al Señor. Y ahí comenzó un pequeño proceso en donde yo dije, lo empecé a hacer como por mis fuerzas. ¿Ya? Entonces, me acuerdo que yo sabía muy bien que yo estaba en ese momento en una relación que me frenaba y me alejaba de Dios. Y que yo sabía que era el paso que tenía Una que dar. relación amorosa. Una relación amorosa. Ya. Y yo sabía que era el paso que tenía que dar para seguirlo de lleno. Y me acuerdo que... Pero en este caso tú dices el paso que tenía que dar. ¿Cuál era ese paso? ¿Terminar? terminar la relación. Ya. ¿O Sí. transformarlo en noviazgo? No, en ese momento era terminar la relación. Ya. Porque, o sea, en ese momento yo ingenua, yo era así como, Señor, conviértelo, y le hablaba de Dios, ya, y ok. todo, pero Él no era de parte de la iglesia, no, ya, nada. ok. Entonces era como, no, entonces había como una resistencia. También yo le decía así como, ¿sabes qué? Dios habla de esto de las relaciones, hay que cuidarnos y no sé qué. Era como,
claro, él quería como otra cosa y yo decía así como, no sé, en ese momento antes no pensaba en el matrimonio, después dije, ay, sí, me quiero casar, quiero todo eso. Y la otra persona como, no, 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 así como, no, no, no. Y cada Tú le vez yo, decías como, el Señor dice que no te tienes que juntar con las tribus que están alrededor de... de ahí, claro, como y que no era te juntes como, con esta... chus. claro, pero tú lo estás haciendo. Claro, o sea, yo empecé como que yo estaba como ahí, tenía como, al final tenía en ese momento un pie dentro y un pie afuera. Entonces era como soltar uno de los dos. O sea, como que estaba tenía firmadas dos cuerdas Es la que típica, tenía que dejar una. claro, ilustración que se hace como que está ahí de una mano tomando al Señor y de la Ujú, otra del mundo. claro, Y claro, y no queréis soltar el mundo, pero tampoco queréis soltar al Señor. exacto. Mm. Y bueno, ahí fue un proceso en donde ya yo le decía, ya señor, o sea, yo me acuerdo que esa revisión yo trataba de terminarla, después esa persona me buscaba el momento y era como, señor, no puedo, hasta que ya Dios hizo su trabajo, esa relación se acabó. Y Ahí empezó tu relación personal con Dios. sí, hubo un día en específico en donde me acuerdo que yo vi a ese niño con otra niña y ahí yo dije así como, ya, esto Señor, llévatelo. fue, sí, que, Señor, que consúmelo. lo parta un rayo y lo arrolla un tren, yo decía en mi mente. Y, y ya ahí fue, me acuerdo, ese día, Pero espérate, igual había, todavía había cariño, había amor. sí, o Ah, sea, ya, de mi parte sí, pero ese fue como el momento clave que yo dije, ahí lo soltaste. chao, o Ah, sea, ya. ya fue, o sea, como señor, ya, ya fue. Y, y me acuerdo, bueno, ese día fue horrible, yo lloré todo el día, afuera de clase, las clases, en mi casa, en todos lados, fue un día Ahí tenéis horrible, 16, 17 años. 16, Ya. 17 años. Y, y me acuerdo que esa misma noche, tengo fecha y todo, eh, ocurrió algo sobrenatural. ¿Ya? Eh, me acuerdo que estaba así como, eh, no sé, estaba llorando y en un momento me acuerdo que eh, escuché dentro de mí y vi, o sea, escuché el que una así como, Maite, hoy tienes que tomar una decisión. Como tienes dos opciones. Una es un camino muy fácil en donde tú es como una bolita cuesta abajo, tú la pones y empieza a rodar sola y hasta que llega a su Y final. te vais con el vuelo. Pero ese final es malo. Y por el otro lado me dice, hay otro camino que tiene un fin bueno, pero es difícil y imposible para ti si quieres ir sola. O sea, como eh, para entrar en este camino, la condición es Ir acompañada. entregarme tu vida. Mm. Y, y en ese momento, claro, yo igual como no sé en qué estado, pero fue como, lo único que recuerdo es haber dicho dentro de mí como, te entrego todo. Así como te entrego todo y, como se dice en Chile, apagué tele. No, me acuerdo después el otro día como haberme dormido y al ¿Ya? otro día haberme despertado y, y yo después de un tiempo como que asocié eso a que era Dios quien me había hablado y me había dicho como, Maite, o sea, hay que tomar una decisión ahora. Y, y bueno, al día siguiente yo me desperté y yo decía, me siento, como que me sentía muy feliz, o sea, como, yo decía, ¿qué me pasa? O sea, ¿Ya? como que me sentía muy aliviada. Y yo decía, qué me pasa? O sea, como ayer estuve destruida llorando toda la noche y me acuerdo que me metí a ver los mensajes que tenía con esa persona y decía, tengo que sufrir. O sea, como, Ah, ya. al- Recordar, recordar. claro, yo decía, tengo que vivir este proceso. Tengo que abrir la herida. Claro. Y era como, no puedo. O sea, yo dije, Mm. ya, bueno, no sé, qué hora, como que no lo asocié. Y me acuerdo que desde ese día hubo un periodo de una semana en donde mi mente, bueno, que yo ahora sé que el Espíritu Santo decía, Maite, tu Biblia, 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 toda la semana, toda la semana. Y yo me acuerdo que dije, pero ¿cómo leer la Biblia? Si yo he estado cuántos años en la iglesia, eh,
he tratado de leerla y llego al Génesis capítulo 3 y dejo Y de me leerla perdí. y no entiendo. Y dice, ¿qué? ¿Cómo ahora la voy a leer? Como si ya lo he intentado. Entonces fue como tanto eso, me acuerdo que empecé a ver videos en YouTube, ¿cómo leer tu Biblia? ¿Ya? Entonces veía hartos videos en YouTube y ya todos, la mayoría coincidían en leer Juan, empieza por Juan. Y dije, ya, voy a empezar por Juan, los evangelios, todo. Y, y claro, ahí cuando empecé a leer, eh, como que ahí un poco caí en cuenta de un poco De lo que realmente... qué había pasado. Y Y ahí volviste al Génesis, ¿no? ¿O seguiste de largo? no, y me acuerdo que me leí el Evangelio, leí un O poco sea, me del... refiero a, ¿pasaste del capítulo 3? Sí, ya Ah, ya. leí todo. Ah, ya. Leí ¿Sabes de, que justo en el capítulo 3 es leí donde de tapa a tapa. la mujer es tentada? Entonces, claro, ella dice, es que como que al capítulo 3 y de ahí no avance más. Qué raro, ya, Raro eso. sí, sospechoso. Y, y bueno, ya de ahí, eh, claro, ya empezó como un hambre, así como, o sea, tengo que leer, hablar de esto. eh, y bueno, ya de ahí el resto es historia y yo estoy hasta aquí Mm. al día de hoy. Y de ella comenzó tu caminar en el Señor. Claro, ese Sí. fue mi Como punto de inicio. el inicio de todo Ujú, este proceso. Oye, claro. mira, bueno, tengo una pregunta eh, sobre tu, o sea, ¿cómo definirías tu fe y qué significado tiene para ti el ser una persona o una cristiana en este caso? De qué forma o con qué palabras podrías definir tu fe? Mi fe. Porque claro, por ejemplo, no sé, lo mismo que decía al principio, Ujú, tú ibas a la iglesia de chiquitita, ujú, 2 años, te llevaba tu abuelita, ¿cierto? ujú, Y claro, en ese momento tal vez tu fe era de una forma, claro. y después ya cuando comenzaste realmente a caminar con el Señor, me imagino que esa fe se transformó Mm, de otra forma. O sea, sí, ya estamos hablando de fe, una fe fundamentada en qué es la palabra claro. del Señor. Entonces, a eso, ¿cómo podrías definir tu fe en este momento? No sé por qué, como lo único lo primero que se me viene es como, o sea, se me viene como gracia de Dios, como en verdad es algo que he aprendido, eh, donde por mucho tiempo intenté yo tener esa fe, que al final lo que fue transformado fue que al final el Espíritu Santo sea el que ha mantenido esa fe, eh, el que me ha guiado como a permanecer en, en Él, en su cuerpo, en el servicio a Él, en todo lo que significa Él. Tú dices, así como Y, a ver, como para que lo ilustremos, uh-huh, de que tú en algún momento querías tener todo el control, ¿no? sí, Una cosa así. Y después te uh-huh, diste cuenta que no lo podías hacer porque, claro, no es por tu fuerza. claro, Como decía Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la uh-huh, fe, y esto no es de vosotros, es don de claro, Dios. No por obra, para que nadie se uh-huh, gloríe. Y claro, dentro de ese proceso, tal vez, claro, muchas veces uno quiere, tal vez, uno, con nuestra fuerza, uh-huh, cambiar cosas, pero se entiende que el Señor es que empieza a orar en nuestra vida. sí. O sea, cuando yo leo que la fe es un don de Dios, yo digo, sí. O sea, no es algo que me di cuenta que yo no podía tener sola. O sea, necesitaba Esa iluminación. esa iluminación divina. Necesitaba del Espíritu Santo. O sea, y que yo en algún, o sea, no había sido consciente de, de esa persona que necesitaba en mi vida. Yo decía, estoy bien con ir a la iglesia, estoy bien con, no sé, no decir groserías, con no juntarme con personas que eh, hagan cosas que yo sé que no está bien, como, no sé, no voy a ir a fiestas o no me voy a juntar con gente que, no sé,
consuma alcohol, que fume, como cosas así. Voy a estudiar, como puras cosas que... Un poco legalista. Sí, bastante legalista. Sí. Entonces yo decía como, claro, como mi cheque, y yo decía así como, con eso estoy Cumplí. bien. Cumplí. Claro, pero claro, también por eso fue que todo se dio vuelta cuando al final dije, soy pecadora y necesito un salvador. Y no importa todo lo que haga, aún así soy pecadora y necesito un salvador. Y ese es Jesús. Otra pregunta sobre tu comunidad, o sea, comunión con la hermandad, Ujú, ¿cierto? Y sobre el servicio en cuanto a la misma iglesia, ujú. al cuerpo de Cristo. ¿Tú de qué forma participas en tu iglesia eh, y en qué ámbito sirves en este momento? Mm, Bueno, ahora estoy en la música, un poco incorporando lo que es multimedia y Multimedia. multimedia en Eso es lo que tenemos audiovisual. ahora. Y bueno, en verdad siento como de alguna manera también como, o sea, el estar, Ya, como ya, pero ¿qué es lo disponible. que te motiva? Dentro de todo el servicio, por ejemplo, Ujú. ya hay hermanos que les gusta tras bambalinas, por decirlo de Ujú. alguna forma, Ay, sí, me y por encanta. ejemplo, no, a mí déjenme en la puerta o déjenme haciendo el aseo. Hay otros que les gustan predicar, tienen don de Ujú, predicar, ¿cierto? Hay otros que tienen el don de servicio, ujú, el don de eh, exhortación, maestro, evangelista. eh, y bueno, ahora tenemos muchas cosas en las cuales podemos transmitir de alguna ujú, forma la palabra del Señor, herramientas que hay. Por ejemplo, en su momento una guitarra, una batería dentro de una iglesia ujú, era horrible, ¿cierto? Ahora vemos guitarra, batería, bajo, un sinfín de cosas. Y obviamente eso lo tomamos para ujú, alabar a nuestro Señor. En este momento tenemos redes sociales, ujú, tenemos plataformas, mucho comunicación, ¿cierto? Que es rápida, ujú, que es algo instantáneo y de alguna forma también es bien llamativo. ujú. Entonces, dentro de todo lo que tenemos, ¿qué es lo que te motiva? ¿O lo que te gusta? Porque, por ejemplo, a mí me gusta jugar a la pelota y me gusta de 9. Soy re malo para la pelota, pero igual yo juego de 9. O no, y a mí me gusta jugar al arco. No tapo nada, pero me gusta jugar al arco. Sí, creo, en verdad no sé, como que este último tiempo igual he estado así como picando en varios lados, ¿Ya? como igual viendo que, que me gusta, y en cuanto a lo que he podido descubrir, me gusta como, eh, no sé, cuando se organizan cosas, como eh, soy a veces un poco esquemática con las cosas, entonces como, no sé, me gusta si se hacen eventos, como ver que en el evento no falte nada, como que esté todo coordinado, que tenga todo personas a cargo, eh, si falta algo, hacerlo. En general me encantan las manualidades. Ah, bueno, también estoy con los pequeños, eh, que en verdad era algo a lo que me resistía bastante y poquito a poquito me ha ido gustando. Eh, o sea, el ver, en el caso de los niños, me ha gustado mucho como el sembrar eh, la palabra de Dios. O sea, nuestra hermana Miriam, eh, yo en algún momento yo decía, no quiero estar con los niños porque yo digo, que ¿cómo uno le enseña esto de la fe, de llevarlo, pero de una forma no tan, no tan de niños, como pura historia? Yo decía, como, no, o sea, que conozcan a Dios, que conozcan en verdad la esencia del Evangelio, que en verdad puedan saber que eh, no solamente conozcan
héroes de la fe, sino que conozcan a Jesús, que conozcan su condición y que en algún momento esa semilla dé fruto. Y yo decía así como, yo en verdad no quiero hacer eso porque yo no sé cómo hacerlo, ni digo, ¿cómo? Pero viendo el trabajo que ha estado haciendo la hermana Miriam, en verdad yo digo, en verdad me pierdo mucho de las prédicas, pero yo digo, en ese momento Dios me habla eh, como si estuviera en una prédica, porque estamos, o sea, hacemos que los niños lean la palabra de Dios, y memoricen versículos y cosas prácticas de alguna manera. Entonces, bueno, ahí he estado aprendiendo, y que es algo que me ha estado gustando bastante, y algo que también me motiva, al menos en ese sentido, es ver que en algún momento yo fui niña y mi permanencia, al menos en la iglesia, porque en mi casa no se hablaba de la Biblia, no se escuchaba música cristiana, no se escuchaban prédicas, nada. O sea, en mi casa nada. Yo lo único que escuchaba de Dios Era los era domingos. los domingos. Okay. Y mi abuela, que a veces me leía unos cuentos. Y entonces yo digo, o sea, Ese era todo el alimento que tenía. exacto. Y yo digo, claramente esa semilla en algún momento dio fruto. Entonces, claro, desde lo que yo viví, digo, es importante que los niños reciban, eh, reciban palabra. Igual ahí, claro, hay una estadística de que el, el tema de donde nosotros, está muy de moda la palabra, pero sí, es adoctrinar. Ajá, Cuando nosotros adoctrinamos a nuestros hijos, obviamente tienen un gran porcentaje de probabilidad que sigan el mensaje o en este caso el camino en el ajá, cual lo hemos insertado. claro. Y por eso que es muy importante en este caso Ajá, tener conciencia de nuestros hijos, de los ajá, pequeños, de los que están ahí en la iglesia y que son más chiquititos, darle el sí. interés que se merecen. Ajá, De hecho, cuando uno, no sé, va a una familia que de alguna forma ajá, carente de cariño, eh, tal vez con un poco de eh, maldad en el sentido de que, no ajá, sé, padres que tal vez tienen malas costumbres, ajá. los hijos por lo general siguen los mismos pasos de los padres. Así es. Y claro, es importante en ese sentido es cómo nosotros adoctrinamos a los Ajá, pequeños. sí. Oye, y dentro de lo mismo que hablaste de la familia, ¿qué tal la relación con la familia? ¿Cómo llevas tu fe y en este caso tu familia? Ajá. Sí, dentro de mi familia igual, al menos no tengo la resistencia de, no sé, que crean en otra cosa. De alguna manera, más o menos, creen eh, lo mismo, pero igual de alguna manera por este tiempo eh, yo he tenido que ir sola a la iglesia muchas de las veces. Eh, bueno, actualmente vivo con mi papá, con mi mamá y con mi hermana más pequeña, que gracias a Dios, bueno, se han estado incorporando al menos mis padres. Eh, pero en este tiempo la relación igual me ha sido eh, compleja en algún punto, sobre todo eh, al tratar eh, diferencia o al ser un poco consciente igual tal vez de heridas que he tenido. eh, y eso al menos el último tiempo ha complicado un poco la relación, eh, pero bueno, confío en el Señor que transformará tanto mi corazón como el de mi familia para ahí seguir. Sí, complicado es. Sí, Sí, igual en su momento yo a veces decía, Señor, así como, qué bacán sería tener una familia que, eh, bueno,
me emocionó un poquito. Pero yo decía, qué genial cuando estaba más agotada. Qué genial sería tener una familia que, que me levante los domingos, que me, que me invite a leer la Biblia cuando no quiero, que, que me ponga música, que me aconseje a partir de la palabra. Mm, Porque muchas veces me veía sola en mi casa. Eh, y, y eso igual, para mí mi familia es algo, bueno, eh, yo lo llamo como, no sé si mi punto débil, pero es como el punto que me emociona. Eh, y como digo, por mucho tiempo, a veces me sentía como luchando. Obviamente yo tenía la idea de, no sé, me encantaría que mi familia fuera y todo. Entonces ahí yo me veía como con toda la fuerza levantando a todo el mundo, como levántense, es domingo en la iglesia, por favor, levántense todos. Hasta que en algún punto yo dije, no, no es mi trabajo. Y yo dije, si no quieren, tendré que ir sola. Gracias. Y Gracias, Tulio. eh, tendré que, tendré que seguir, o sea, el Señor está conmigo. Eh, pero sí recuerdo muchas veces yo decía como, Señor, ¿por qué no me hiciste en una familia cristiana? ¿O por qué mi familia no se convirtió antes que yo? O, eh, o sea, como con esta como fuerza, o sea, como, oh, Señor, ¿por qué me transformas a mi familia? Y le das una vuelta de cabeza, Mm, muchas preguntas. Pero creo también que he estado aprendiendo este último tiempo, sobre todo, Dios sabe lo que hace, Dios sabe cuándo lo hace. Eh, y, y Él se encargará de esa transformación, no yo. mm, Mi trabajo es dar buen testimonio, apegarme a Él y, y orar por ellos. Ese, ese es mi trabajo. Y que ha sido difícil, tengo eh, tengo que decirlo, este último tiempo sobre todo. Eh, ha sido difícil a veces eh, dar, eh, dar el amor como Jesús lo haría. Realmente a veces sale lo de uno, la carne. la carne ahí se hace visible al momento de responder, de miradas, gestos, que yo igual me ha hecho consciente de decirme, o cuestionarme, como, Maite, ¿está eso reflejando? ¿Está eso haciendo tu tarea? Como, eh, y, y ha sido igual lindo Dios dentro de ese proceso, donde uno siento que no me ha puesto una carga encima, sino que me ha hecho consciente de esas cosas y cada uno de esos errores al final me lleva a decir, necesito más de Dios, me refuerza que necesito a Jesús como mi Mm, Salvador, que, que esa es mi naturaleza, que, eh, que a partir de ella yo debería ser condenada, pero por el contrario recibo gracia mm, al momento de mirar a Jesús, de mirar su cruz, de mirar su sacrificio. Eh, y, y eso ha sido algo bonito dentro de este proceso, como ver mis errores muy claramente, aunque sean chiquitos, pero sí decir como, eso no corresponde, pero Dios sigue ahí, Dios me sigue amando, eh, sigo siendo salva, sigo siendo hija de Dios, sigo siendo redimida, eh, solamente que estoy siendo transformada y santificada día a mm. día.